que el profeta Jeremías estuvo anunciando, estuvo hablando, estuvo diciéndoles, pero no escucharon esta gente. ¿Quién no escuchó? El pueblo de Israel. Entonces, hermano, ya después del cautiverio, cuando llegan en el templo de Zorobabel, de Esdras, Nehemías, entonces llega la presencia de Dios al lugar santísimo. Después, hermano, en el año 20 antes de Cristo, el rey Herodes el Grande, porque acuérdese que es una dinastía, Herodes no es nada más una persona que fue, sino que fue una dinastía. Herodes el Grande, entonces amplió lo que sería el templo, ¿verdad? El segundo templo. Entonces, cuando lo está ampliando, empiezan a cambiar las normas en esos lugares. Uno de ellos es que tenían 2 sumos sacerdotes, y lo podemos constatar con el Señor Jesucristo después, que ahí estaban esos 2 sumos sacerdotes, aunque nada más se permitía que hubiera uno en el cual se tenía que entrar a ese lugar santísimo para ofrecer sacrificio. En este caso, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, y entonces Él fue sacrificado. Después, hermano, en el año 40, y podemos nosotros entender acerca de esta situación, que se terminó, 64 después de Cristo se completó el templo de Herodes. Ya se construyó, se completó todo, ya de la construcción total, ¿verdad?, en el templo de Herodes, pero no les duró mucho, puesto que 6 años después llegaron los romanos y bueno, destruyeron este templo y también Jerusalén, y pues bueno, fue la destrucción en el año 70 después de Cristo. Entonces, hermano, ya no hay templo, y en ese templo, hermano, era donde se sacrificaba, se daba, ¿verdad?, el cordero, los palominos, y bueno, se daban y se entregaban los animales para la expiación del pecado. Pero acuérdese, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario alrededor del 30 a 33, ¿verdad?, después de Cristo. Y entonces ya no tenía que haber otros sacrificios. Pese a que se estaba dando, hermanos, se daba esos sacrificios, la presencia de Dios ya no estaba en el templo de Herodes. Una de las situaciones, hermano, es que ahora sabemos que usted y yo somos el templo de Dios. Y como ahora usted y yo somos el templo de Dios, entonces la presencia de Dios debe de estar en nuestras vidas diariamente. No solamente los domingos, no solamente cuando hay servicio, culto, o cuando usted se siente muy espiritual, sino es todos los días. Por eso mismo, quiero que usted entienda esta verdad. No porque estén los utensilios, no porque esté la construcción, no porque esté el lugar, quiere decir que está la presencia de Dios. No, hermanos. Puede estar el lugar santo, el lugar santísimo, todos los instrumentos, pueden estar todos los objetos, pero si no está la presencia de Dios, de nada sirve que esté todas esas cosas. Ahora bien, es lo mismo en su vida y en la mía, ¿verdad? Si no está la presencia de Dios, ¿de qué nos sirve? Nosotros entonces no somos salvos, estamos condenados al infierno por nuestro pecado, pero Cristo, ¿verdad?, Él sí se sacrificó por amor a nosotros. Entonces, si no está la presencia de Dios, pues entonces es que no eres salvo. Cuando está la presencia de Dios es cuando nosotros entendemos que somos salvos, y por lo tanto cada día puedo acercarme al trono de la gracia todos los días, en cualquier momento, puesto que la sangre de Cristo me da entrada hacia el trono de la gracia. Puedo yo entrar confiadamente ante Dios y poder orar con Él, poder estar hablando, platicar con nuestro Padre Celestial. El problema, hermano, es que cómo estamos viviendo nuestra vida, puesto que el pecado, ¿verdad?, cuando estamos haciéndolo, cuando estamos realizando, nos vamos alejando más de Dios. No es que Dios se aleje de nosotros nos alejamos de Dios, puesto que el pecado va poniendo muros, ¿verdad?, enfrente de nosotros y no nos deja pasar tan fácilmente hasta allá. Entonces, hermano,
¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si aunque esté todas las cosas, pero no está la presencia de Dios, entonces de nada sirve. Ahora bien, cuando en el templo de Herodes, en el año 33, en el cual el Señor Jesucristo, en el día que Él murió, dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? El velo se rasgó. Y esto, ¿verdad? Vamos a verlo, y esto es interesante para empezar con lo del tercer templo. Vamos a ir rápidamente a Mateo 27. Mateo capítulo 27, dice aquí en la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 27, versículo 51, dice: y he aquí el velo del templo. ¿De cuál templo? Del templo de Herodes, de esa ampliación que hizo Herodes. Entonces dice, el templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora bien, si usted estuvo en la enseñanza pasada, yo mandé una foto acerca del segundo templo y de la ampliación con el rey Herodes. ¿Esto qué quiere decir? Que usted debería de tener ahí en su colección esta foto, y si no la tiene puede acceder ahí a La Voz de Victoria en Facebook y usted lo puede obtener. Ciertamente dice el templo de Herodes, al momento de entrar, ¿verdad? Habían unos escalones, entraba en la puerta la hermosa, después caminábamos, estaba el primer patio, y ahí había el atrio de las mujeres, las ofrendas ahí, en la cual la viuda echó todo lo que tenía, etcétera, etcétera. Hay otros escalones en los cuales entra y pues bueno, esa puerta se llama la puerta de Nicanor, y entra hacia el segundo patio donde está el altar, donde está el lavatorio y donde está el santuario. En ese lugar no era cualquiera que podía estar ahí, no era cualquiera que podía entrar, solamente aquella gente que llegaba, ¿verdad?, para entonces llevar y hacer expiación por su pecado. Claro, era cubrimiento nada más en aquel entonces. Entonces, hermano, estaba enfrente el santuario, y dentro del santuario no era como el tabernáculo, que de repente nada más se podía ver desde afuera, alrededor de todo el lugar santo y el lugar santísimo. Tampoco era como el templo del primero y el segundo, puesto que era dentro del templo, dentro del santuario estaban, ¿verdad?, las puertas, y había divisiones, esas dos divisiones. Entonces no era cualquier persona que podía entrar. En este caso, en el santuario, era lo mismo. Cuando entraban los sacerdotes a cambiar, ¿qué cambiaban? ¿Qué echaban? ¿Se acuerda, hermano? Y esto es importante, porque está el altar de bronce, el altar de sacrificio afuera, ¿verdad?, donde se quemaba la grosura de los carneros, de los animales, etcétera. Después estaba el lavatorio, después estaban esos dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaban tres objetos. Estaba la mesa de los panes de la propiciación. Eso eran 12, conforme al número de las 12 tribus, y también para que fuera el alimento de todo el tiempo, ¿verdad?, que ellos estuvieran de todo el año. También, hermano, en el otro lado estaba el candelabro de oro. Ese candelabro, hermanos, era para iluminar. Pero escuche bien esto, el candelabro en sí no da luz. El candelabro está ahí puesto, estaba de oro, todo conforme a lo que se había dicho, pero no daba luz. ¿Por qué? Porque si no se echaba el aceite y si no se prendía, pues entonces no podía hacer luz. Lo mismo en la vida de usted y la mía. Si nosotros no estamos, ¿verdad?, en la presencia de Dios, si nosotros no nos quitamos de en medio, y que el Espíritu Santo sea el que se muestre delante de la gente, ¿verdad?, en nuestras vidas, entonces ese aceite, que es el Espíritu Santo y es un símbolo en el cual después, ¿verdad?, se estará observando, se estará estudiando acerca de que Él, si Él no está encendido, si Él no está en nuestro ser realmente verdadero, y si nosotros no lo dejamos que Él sea el que esté en nuestras vidas, entonces nosotros mismos no damos luz.
¿Se acuerda que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo? Entonces puede estar el templo y ahí está, usted es salvo. Pero si la presencia, ¿verdad?, de Dios y el Espíritu Santo no reflejan ese cristianismo, ¿cómo usted va a dar luz? Por usted mismo no se puede. Dice que nosotros somos la luz del mundo, puesto que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y Él es el aceite en el cual está encendido para poder dar luz. Entonces, hermano, ahí estaba lo que era el candelabro de oro, y después estaba lo que es el incensario de oro para olor fragante. Ahora bien, hermanos, en cada uno de los santuarios estuvimos viendo, en el tabernáculo había uno nada más, un candelabro y una mesa de los panes de la propiciación y un incensario. En el templo del rey Salomón habían 10 mesas de la propiciación, 10 candelabros, pero solamente un incensario, hermano. Y bueno, así lo podemos ir observando, viendo. Y hermano, una de las situaciones es que después, cuando pasas la primera, lo que sería el lugar santo, para entrar en el lugar santísimo, hay ese velo. Ese es el velo en el cual fue rasgado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque estaba unido en la parte de arriba, de manera que, ¿cómo es posible que se haya rasgado de arriba hacia abajo? Bueno, puede ser de abajo hacia arriba por el desgaste, porque pasan el sumo sacerdote, porque tienen que estar ahí dando mantenimiento. Entonces, muchas de las cosas, hermano, que podría uno estar pensando de un desgaste ahí, pero de arriba hacia abajo. Ahora, había uniones en las cuales ellos eran precavidos, no se podía simplemente jalar como una cortina de baño y quitarla, sino que había ahí esos ganchos, tenía ahí todo lo necesario para que no cualquiera lo pudiera quitar. Entonces, hermano, cuando ven esto, los sumos sacerdotes, y bueno, acuérdense que estaban en el mitote, ¿verdad? Para aquellos que no entiendan esta palabra, aquellos que estaban en el chisme, ¿verdad? Allá en el Gólgota, y pues todos aquellos que estaban alrededor, pues hermanos, imagínense, después que les avisan al sumo sacerdote, a los dos sumos sacerdotes, les avisan a los fariseos, a los escribas, y a todos esos conocedores de que, porque alguien se quedó en el templo, ¿verdad? Esos sacerdotes no pudieron ir allá a crucificar a Jesús, sino tuvieron que quedarse. Entonces, de repente se rasga el velo, ellos lo observan porque entraron a cambiar el aceite, los panes, o a echar más incienso, y entonces les dice, es que se rasgó, y la gente pues también dice, bueno, ¿y cómo es posible que se haya rasgado? ¿De qué manera? Entonces tienen que regresar, tienen que observar, y ya me los imagino yo, ¿verdad? Subiendo tal vez con una escalera y queriendo coser ese lugar, ¿verdad? Esa cortina, pero sabiendo que ya no está la presencia de Dios, que ya cualquier persona puede llegar hasta el lugar santísimo sin tener la necesidad de presentar un cordero, de presentar, ¿verdad?, lo que sería un sacrificio. Esto, hermano, le cuento, puesto que ya el sacrificio perfecto fue Jesucristo. Entonces, hermano, estando aún en vigor, aún, ¿verdad?, estando ahí en ese lugar, en el santuario, en el templo, estando los objetos, estando todo lo que se requería para el sacrificio, y a pesar de que la gente, después de que murió el Señor Jesucristo, ¿verdad?, yo me imagino que los sacerdotes, el sumo sacerdote cambiaron la cortina, pusieron otra nueva para que no estuvieran ahí, no lo observara la gente, ¿verdad?, el cambio que estaban haciendo. Pero, hermano, el sacrificio que ellos hacían ya no tenía validez, puesto que la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. En el instante que el Señor Jesucristo muere, entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, mora ahora en aquellos
que creen en Jesucristo como su Salvador.